Amén. Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar en ese lugar, ¿verdad? Con el propósito únicamente de alabar y bendecir su nombre. Ahora es tiempo de que la palabra de Dios, amén, nos instruya y todos vamos a aprender. Amén. Usted aprende al mismo tiempo que yo aprendo. Recordamos, hermano, es un pasaje muy conocido y vamos a recordarlo. Y los que no lo oyen y los que no lo habían escuchado, hoy va a ser primera vez. Vamos a leer un capítulo completo en el libro de los Salmos. Un salmo muy conocido, Salmos capítulo 91. Amén. Salmos capítulo 91. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Amén. Qué hermoso es estar todos juntos en la casa de Dios para alabar y bendecir su nombre. Salmos capítulo 91. Leemos la palabra como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu bendición, por ese pueblo que se hace presente a este lugar, Dios eterno. Te pedimos esa tarde, Dios mío, que nos instruyes a través de tu palabra y que nos enseñes, Dios eterno, lo que tú quieres que aprendamos esta tarde, Dios mío. Añade bendición a tu palabra y que cuando salgamos de ese lugar vayamos bendecidos, Dios Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Esta tarde, hermanos, he titulado a este mensaje La protección de Dios. Durante el tiempo, hermano, desde que el pastor Eleazar me pidió que trajera esta palabra, comencé a pensar, bueno, ¿y de qué puedo hablar hoy? Y recuerdo que estos textos los anduve escuchando mucho, ya fuera en la radio o en algún video o en algún mensaje, ese texto estaba. Y yo dije, pues, tal vez es Dios diciéndome que hable acerca de su protección. Y es que, hermano, hay textos muy conocidos que nosotros ponemos o recordamos en tiempos de angustia principalmente. Salmos 91, por ejemplo, el que hemos leído, Salmos 23, Salmos 24, Isaías 41:10, Salmos 90, Salmos 27. Son salmos que nos ayudan y, como lo dije una vez, en el libro de los Salmos encontramos consuelo, encontramos alabanza, encontramos oración, encontramos, hermano, todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida bien delante de Dios. Si estás angustiado, ve al libro de los Salmos y yo puedo asegurar que allí
hay consuelo. Si estamos, hermano, pasando una dificultad, leemos los salmos y allí hay algo que nos dará consuelo y aliento a nuestro corazón. Entonces el libro de los salmos, hermano, contienen mucho cuando estamos en situaciones difíciles. Y en tiempos de angustia, hermano, es cuando vienen a la mente muchas veces estos salmos o estas citas bíblicas. Cuando usted, hermano, sale de su casa, usted va confiando en que Dios está con usted. Tal vez la persona inconversa no pueda entender, pero usted cuando sale de casa a su trabajo, usted sabe que ese trayecto usted va a estar siendo guardado por Dios. Y esa es la confianza que tenemos, es la confianza que el cristiano tiene. Cuando yo voy a mi trabajo, cuando salgo de mi casa, yo sé que de cualquier peligro, quien me va a proteger es Dios. Dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Josué, mira que te mando a que te esfuerces. No temas ni desmayes. ¿Por qué razón? Le dice Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, no a ciertos lugares, donde quiera que tú vayas. En Isaías 41:10, Dios le dice al pueblo, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué razón? Le dice Dios, porque yo estoy contigo. Entonces la confianza, hermano, del cristiano está siempre puesta en Dios. La mente del cristiano está siempre pensando, quien me está guardando es Dios. En el transcurso de la Biblia y del tiempo, nosotros recordamos a grandes hombres. Por ejemplo, Dios envía a Moisés para que libere a su pueblo y Dios le dice, ve porque yo voy a estar contigo. Recordemos algo, que Moisés no iba a enfrentarse a su jefe, ¿verdad?, de su trabajo. No iba él a reclamarle a su supervisor. Él iba a amenazar a un imperio completo. Iba a amenazar al faraón. Entonces Dios le dice que, ¿por qué yo te estoy mandando? No tienes que tener miedo porque yo voy a estar contigo. Y cuando Dios está presente, no hay diablo, ¿verdad?, que pueda con Dios. Podríamos nosotros pensar, bueno, aquellos hombres tenían una gran ventaja y es que ellos escuchaban a Dios. Ellos podían escuchar a Dios. Ellos escuchaban a Dios ciertamente, Dios les hablaba y muy hermoso. Pero nosotros tenemos algo que es mucho mayor y eso es fe. Eso es la fe. Usted y yo caminamos por fe. El Dios que estuvo con ellos en aquel tiempo es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Ese mismo Dios que protegió a Moisés, que protegió a Josué, que protegió a David, ese mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que está con usted y que está conmigo. No hemos visto, no hemos oído, pero sí sabemos que lo que la palabra dice sobre ellos es verdad. Ahora fíjese bien, quiero mostrarle algo, hermano. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y hay, hermano, algunas versiones de la Biblia que lo explican un poco mejor. Le voy a explicar esto así un poco rápido. En los tiempos, hermano, cuando la Biblia se tradujo, no había, el lenguaje que tenían no era muy rico. O sea que algunas palabras, hermanos, se han venido añadiendo con el paso del tiempo. Y fíjese que hay una versión en la Biblia que se llama Dios habla hoy. Esa versión, hermano, de la Biblia dice, el que habita a la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. La versión que más me gusta es una versión que se llama Nueva Biblia Vida. Dice, el que vive al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso.
Todopoderoso. Y hay una más. La Nueva Traducción Viviente dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Fíjese bien cuál es el común denominador ahí. La Nueva Versión Internacional: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuál es el común denominador ahí? Es que Dios está protegiendo. Es que Dios es el Dios protector. Ahora, en el verso 1, hermano, que hemos leído en el Salmo 91, dice la palabra de Dios: el que habita ahí. Quiero, hermano, resaltar 2 puntos. El número 1 es una pregunta y usted tiene que hacérsela. ¿Dónde está usted viviendo? ¿Dónde está usted viviendo? Porque la palabra de Dios, hermano, si yo la leo al revés, si yo la leo de atrás para adelante, dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que vive al abrigo del Altísimo. Entonces, la pregunta es: ¿dónde estamos viviendo? Cuando empezó eso de la pandemia, hermano, ya por el año 2020, ¿verdad? Yo recuerdo que en las redes sociales, y yo pienso que usted lo vio mucho también, muchos mensajes diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto continuaba aumentando y los mensajes continuaban en las redes sociales: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, la pregunta es: ¿quién está poniendo este mensaje? ¿Quién ponía estos mensajes? ¿O dónde estábamos? Porque en el transcurso de un tiempo esto se expande y básicamente todos, casi todos, fuimos víctimas de esto. ¿Qué es lo que la palabra de Dios realmente nos dice? ¿Qué es lo que realmente la Biblia nos dice? Dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es que cuando invocas el nombre de Dios, hermano, cuando invocas el nombre de Dios, tienes que estar viviendo bajo su cobertura. ¿Qué significa abrigo? ¿Qué significa abrigo? Significa una cubierta, significa morar bajo algo, significa estar protegido por algo. De la misma forma, hermano, que cuando tú entras a una compañía, al instante que tú entras en esa compañía, tú entras y el seguro de accidentes de esa compañía te está protegiendo. Al instante que tú entras ahí, el seguro de esa compañía te está protegiendo. Pero tú tienes que estar trabajando para esa compañía. Ahora, si tú te sales, si tú renuncias a tu trabajo, esa cobertura, hermano, tienes un accidente, eso no te cubre, porque tú renunciaste. Entonces la palabra de Dios dice que el que vive bajo la sombra del Omnipotente se acoge también a su protección. Que el que vive bajo la sombra del Altísimo está protegido por Dios, pero tiene que estar viviendo bajo la sombra del Altísimo. El que habita, ¿de quién se habla? De alguien que vive, ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. ¿Qué pasa con él? Morará bajo la protección del Todopoderoso. Cuando hablamos, hermano, en el Salmo que hemos leído, cuando la Biblia dice el que habita al abrigo del Altísimo, no está hablando de cualquiera, está hablando del que está viviendo ahí. Una de las cosas, hermanos, que he ejemplificado algunas veces es, cuando tú entras a una compañía, tú estás obligado, no es por si tú quieres, estás obligado a cumplir con las normas, las reglas que esa compañía tiene.
Tú estás obligado a cumplir con las normas que esa compañía tiene. Si usan uniforme, tú tienes que vestir tu uniforme todos los días. Si entras a las 5, tú no puedes llegar a las 6 porque hay una hora de entrada. Entonces, el que viene a la casa de Dios, el que viene a formar parte del pueblo de Dios, no es si tú quieres, no es si yo quiero hacer lo correcto, es que yo debo hacer lo correcto delante de Dios. Ahora, si yo cumplo las normas y reglas que Dios me pone, yo puedo decir, estoy viviendo bajo la cobertura del Altísimo. Cuando recibes a Cristo, en el momento en que recibes a Cristo, hermano, a veces ni yo me entiendo, pero imagínate que cuando tú entras a formar parte del cuerpo de Cristo, un día dijiste, recibo a Cristo como mi Salvador, prometo servirle, prometo serle fiel. En ese momento entras, hermano, en una esfera. Y dentro de esa esfera están las bendiciones de Dios. Dentro de esa esfera están las reglas que pone Dios. Dentro de esa esfera, hermano, están las promesas de Dios. Una vez que estás dentro, gozas de todo eso. Pero si sales de ahí, es un problema, porque ya no tienes amparo ni protección absolutamente de nada. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, hermano, debes saber que gozas de la protección de Dios. Yo no puedo reclamarle a Dios absolutamente nada si yo no estoy viviendo bajo sus reglas, ¿verdad? Usted o yo no podemos reclamarle nada, absolutamente nada a Dios si no estamos viviendo bajo sus reglas. Dice la Biblia que había un hombre llamado Ezequías. Y cuando a él se le da la noticia que va a morir, él le dice a Dios, te ruego que te acuerdes que yo he andado delante de ti con íntegro corazón, que he hecho todo lo que a ti te agrada y no te he fallado. Cuando este hombre hace esta oración, dice la Biblia que Dios le dice al profeta, regresa. Ahora, este hombre podía reclamar ¿qué? Lo que él había vivido. Ese hombre podía reclamar ¿por qué? No debía. Pero él reclamó ¿por qué? Porque él sabía que él había andado con un corazón íntegro y obedeciendo las reglas de Dios en su vida. Entonces, habitar, hermano, el abrigo del Altísimo no significa venir a la iglesia una vez a la semana, no significa venir los domingos. Significa vivir la vida completa, hermano, obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra. No significa que porque vine el domingo y vine el martes, bueno, ahora la siguiente semana ya no voy. Significa que hoy, mañana, pasado mañana, los días que no hay servicio, hermano, los días que no vengo acá, todo ese tiempo, cada segundo de mi vida, yo estoy viviendo en obediencia a lo que Dios me manda en su palabra. Eso es vivir bajo la cobertura de Dios. Eso es vivir bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, cuando yo vivo de esa forma, hermano, yo gozo de la protección del Todopoderoso. Todo en la Biblia tiene un significado, y cuando la palabra de Dios dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, quiere decir, no hay nada que pueda hacerte daño. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso es quien te está protegiendo. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, hermanos, habitar es vivir, permanecer en un lugar determinado. No es que yo ahora soy cristiano, pero la próxima semana quiero darme un par de vacaciones, alejarme de la iglesia, a ver qué pasa allá afuera en el mundo. Eso no es vivir. Eso no es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la vida cristiana, hermano, se trata de vivir cumpliendo las reglas de Dios. El texto entonces se traduciría: el que vive bajo las reglas del Altísimo estará bajo la protección
del Todopoderoso. Esa sería la traducción simple. El que vive bajo las reglas del Altísimo estará bajo la protección del Todopoderoso. Imagínate que alguien va a vivir en tu casa. Tú decides rentarle un cuarto en tu casa a alguien y tú le dices, ok, mira, las reglas que yo tengo aquí son estas. Las cumples, estamos bien. No las cumples, búscate otro lugar, porque esas son las reglas que yo tengo en mi casa. Así exactamente es Dios, hermano. ¿Quieres estar bajo su protección? Obedece lo que dice su palabra. ¿Quieres estar bajo su protección? Obedece su palabra. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? Si estás viviendo, hermano, fuera de la protección de Dios, es momento de acercarnos un poquito más a Él para estar bajo su cobertura. Si estás viviendo lejos o fuera, hay que acercarnos un poco más y vivir bajo su protección. Número 2, hermano, ¿dónde está tu garantía de protección? ¿Dónde está? Número 1, era dónde estás viviendo. Número 2, ¿dónde está tu garantía de protección? En el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 16, Dios le dice a un hombre llamado Gedeón, quien no era un guerrero, quien no era un peleador, alguien, hermano, que tal vez no era agricultor. Le dice Dios, ciertamente yo estaré contigo. No es en broma, le dijo Dios. No es broma, no te estoy mintiendo. En verdad yo voy a estar contigo. Dios mandaba a este hombre a que fuera a pelear, a que derrotara a los enemigos. Y aquel hombre le decía, yo soy el menor de la casa de mi padre, yo soy el más pequeño, soy pobre. Y Jesús le dice, y Dios le dice, ve, porque ciertamente yo voy a estar contigo. Le dice Dios, conmigo no van a poder. Tú vas, pero quien te va a proteger soy yo. Y conmigo ellos no van a poder. Ciertamente le dice, yo voy a estar contigo. Jeremías de la misma forma, en Jeremías 1, 7 y 8, le dice, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y tú dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Dios envía, hermano, y Dios les manda a esos hombres y los envía y les dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar con ustedes. Ustedes no van a estar solos. Quien los va a proteger soy yo. Contra quienes ellos van a pelear es contra mí, no contra ustedes. Ustedes van a estar protegidos. ¿Cuál es la garantía de protección? Es Dios. Él es la garantía, hermano, de protección. Entonces pensamos nosotros, ¿cómo es posible, hermano, que en medio de todo problema, de toda circunstancia difícil, de todo, hermano, aquello que nos agobia muchas veces, pareciera que estamos ahí dentro? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando pases por las aguas, no te cubrirán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará. Pero dice, no pasarás por el fuego. Dice, no pasarás por las aguas. Dice, no, cuando pases. O sea, vas a estar adentro del agua muchas veces. Cuando pases por el fuego. O sea que muchas veces vas a estar dentro del fuego. Pero en medio del fuego, dice él, el fuego no te quemará, las aguas no te cubrirán. ¿Por qué razón? Porque Dios va a estar contigo. O sea, la protección, la garantía de protección, hermano, la tenemos en Dios. Entonces, cuando llegan los problemas a nuestra vida, muchas veces pensamos, si Dios ha prometido que va a estar con nosotros, como lo decía Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Y dónde están las grandes maravillas que nuestros padres nos han contado que Dios hizo con nuestros padres? ¿Dónde están esas grandes maravillas si a nosotros nos están
Nos están quitando nuestros cultivos, a nosotros nos están matando. ¿Dónde está ese Dios? Y Dios, hermano, estaba ahí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando pases por el fuego no te va a quemar. Cuando pases por las aguas no te cubrirán. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo. Por esa razón, Dios estará contigo. Ahí está la garantía de protección de Dios. Podríamos pensar entonces, bueno, ¿y por qué llegan entonces las enfermedades? Si pensamos nosotros, dice la Biblia, en el Salmo que hemos leído, en el verso 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará jamás. ¿Por qué muchas veces llega la enfermedad a la vida del ser humano o del cristiano? Cuando aquel cristiano siente que está más centrado con Dios, es cuando llega la enfermedad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios, hermano, Dios para todo tiene un propósito. En el verso 15 dice, me invocará y yo le responderé. Y dice algo muy importante, con él estaré yo en la angustia. No dice, le quitaré la angustia que tenga. Cuando esté en angustia, yo estaré ahí con él. Recordamos el hombre más enfermo de la Biblia, ¿verdad? En su cuerpo, Job. Dice la palabra de Dios, ¿Dios lo miraba a Job o no lo miraba? Dios estaba ahí todo el tiempo. Sin embargo, él día tras día, él continuaba enfermo. No era como el coronavirus, hermano, de 2 semanas, de un mes. Mes tras mes el hombre continuaba enfermo y las cosas empeoraban. Perdió su familia, perdió sus tierras, perdió todo. ¿Estaba Dios ahí en esa situación con él? Ahí estaba Dios. ¿Por qué Dios no hacía nada entonces? Dios estaba ahí. En medio, hermano, del problema, en medio de la circunstancia difícil, en medio de aquella tempestad, ahí está Dios, hermano, con nosotros. Créalo así, Dios está ahí con nosotros. Dice la palabra de Dios, me invocará y yo le responderé, y con él también yo estaré en la angustia. La garantía, hermano, del cristiano y de su protección, él lo tenemos en la palabra de Dios. Y él dice, yo voy a estar con ustedes siempre. Lo que mueve al cristiano, ¿qué es? La fe. Lo que mueve al cristiano es la fe. Estamos aquí por fe. Usted sabe bien, usted no ha visto a Dios, no ha visto a Jesús, pero sabe usted que es real, que nuestra fe es verdadera y que la protección de nosotros viene de Dios. Tantos años, hermano, que le hemos servido a Dios y nosotros hemos entendido que no hay nada con lo que Dios no pueda. No hay nada con lo que Dios no pueda. Cualquier cosa que venga contra usted, usted va a vencer. Cualquier cosa que decida enfrentarse a usted, usted es un vencedor por Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, recordamos a ese hombre llamado a Job. Dice la palabra de Dios que después de todo aquel proceso que él pasa, las cosas le son devueltas al doble de lo que antes tenía. Recordamos también en José y en el odio que sus hermanos le tenían. Lo aborrecieron, dice la palabra de Dios. Y sin embargo, después de todo aquel proceso, él llega a ser gobernador de Egipto. Pero pasó por un proceso. Estuvo en la cárcel. Dios no le dijo, no vas a pasar por cárcel. Tus hermanos te van a amar. No te van a vender. No voy a dejar que te vendan. No. Todo eso pasó. Fue acusado injustamente. Y dice la palabra de Dios de que cuando Moisés, hermano, se lleva al pueblo por el desierto, él no les dijo, ahí les tengo carrozas para todos para que se vayan bien tranquilos hasta la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que durante 40 años, hermano, caminaron en el desierto. Durante 40 años caminaron en el desierto. Y al final, la tierra que fluía leche y miel. Pero Dios no dice, no estarás en esa situación difícil que estás. Dios dice, ahí yo voy a estar contigo. Ahí yo voy a estar contigo. Y el pastorcito de ovejas, usted se acuerda quién era, ¿verdad? David, hermano. David no era un hombre forjado en la guerra, no era un hombre
de un ejército, no era un soldado. Sin embargo, dice la Biblia que con todas las dificultades que enfrentó, llegó a ser el rey más poderoso que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Hay un hombre más en la Biblia. Y usted le voy a dar sus características y usted lo va a reconocer de inmediato. Fue golpeado, fue azotado, una corona de espinas en su frente, caminó toda una travesía para ser crucificado. Y después, hermano, de haber pasado todo lo que pasó, tanto sufrimiento que dice la Biblia, que Dios lo exaltó, lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo. De modo que cuando Él estaba, hermano, aún con sus discípulos, Él les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, hermano, ¿qué pensamos entonces de nuestras garantías? ¿Qué me garantiza a mí que yo estoy protegido? La palabra de Dios. Yo encontré, hermano, y todos, pienso, hemos conocido este texto. Yo he encontrado eso y lo he hecho parte de mí. Romanos 8:28. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque cuando el dolor viene, hermano, no significa que eso va a ser un mal. Porque cuando la enfermedad viene, no significa que eso es para mal. Si estás en Cristo, no importa la situación que estás pasando, todo es para bien. Dice un canto, se lo voy a decir no como lo dice el canto, pero el canto dice que todos los ataques o lo que el diablo te lance, Dios los convierte para bien. Todas las cosas que vienen del diablo, Dios las convierte en cosas buenas. El diablo no tiene ningún poder cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Entonces, vivir, hermano, al abrigo del Altísimo no significa de que yo pongo ese texto, lo pongo en mis redes sociales y digo, yo estoy predicando. Vivir, hermano, bajo la protección, bajo el abrigo de Dios significa mi vida completa tiene que estar segundo a segundo bajo la cobertura de Dios. Y cuando yo estoy, hermano, bajo la cobertura de Dios, entonces yo puedo decir gozo de la protección del Dios Todopoderoso. Pero tenemos que estar viviendo ahí, hermano, bajo la cobertura de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en los textos que hemos leído. En una de las versiones que leímos, el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Y muchas veces llegamos a pensar, ¿por qué razón me enfermé tanto si Dios me había protegido? ¿Verdad? Dios, hermano, obra de formas en que usted pueda reconocer siempre que Él ha estado con usted. Así obra Dios. Si un día, hermano, usted llega a estar en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de una enfermedad, tenga la seguridad que si usted está caminando bajo la sombra del Altísimo, al final, hermano, todo saldrá bien.
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y está protegiéndonos a cada momento. Pero usted tiene que saber que tiene que vivir bajo sus reglas. Acuérdese, para gozar de la protección de Dios, debemos vivir bajo sus reglas. No puedo vivir yo mi vida como yo la quiero vivir. Es que esa no es la vida cristiana. No es vivir mi vida como yo quiero vivirla. Vivir la vida cristiana es vivirla como Él me manda que yo debo vivir. Esa es la vida cristiana. Vivir mi vida como Dios me manda que yo viva esa vida. Alabado sea nuestro Dios. Quiero invitarle a usted. Póngase en pie. Póngase en pie. Vamos a invitar a nuestro pastor Eleazar. Él pasa con nosotros. Recuerde esto, hermano. Nosotros estamos bajo una cobertura, la cobertura de Dios. Y para poder gozar de esas promesas, de esas bendiciones, usted y yo necesitamos respetar lo que Él dice en su palabra. Y entonces, hermanos, llegamos a entender que Dios, hermano, Dios nos está protegiendo todo el tiempo. Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos has hecho entender, Señor, que tu protección va con nosotros. Muchas veces